Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Bring on the Bad Guys, Traigan a los chicos malos, del 2025, dedicada a los principales villanos de Marvel, como Doctor Doom, Green Goblin, Loki, Mephisto y más. Espero que les guste. La historia comienza con Doctor Doom sentado en su trono, con la mirada fija al frente. Permanece quieto mientras piensa: yo soy Doom, y Doom está por encima de todo. Ante él se presenta uno de sus súbditos, que se arrodilla frente a él. Doom lo reconoce: Belis Furbe, uno de mis espías menores, y uno de los más patéticos. Doom le ordena que se levante y hable. Furbe le informa sobre una mujer sombría, poderosa y enigmática. Doom le pregunta por qué debería importarle la locura de una mujer, sea misteriosa o no. Furbe explica que la mujer se hace llamar Sister Sorrow y que recorre el mundo buscando objetos de naturaleza exótica. Doom, fastidiado, le reprocha a Furbe por hacerle perder el tiempo, pero Furbe añade que Sister Sorrow persigue dagas de un diseño muy arcano y le muestra una imagen que tomó de una de ellas, convencido de que podría interesarle a Doom. Esto hace que Victor cambie de actitud. Una Soul Dagger, una daga del alma. Pensé que se habían perdido con el tiempo. Finalmente, le dice a Furbe que no está disgustado con él, para luego preguntarle dónde se encuentra ahora esa mujer misteriosa. Como comentario, esta Soul Dagger es distinta a la Soul Dagger que posee Pixie, y que es una versión pequeña de la Soul Sword de Illyana Rasputin, Magic. Nos movemos a Berlín, Alemania, a la Plaza de la República. Emil Blonsky, de Abomination, camina por la zona. Algunos transeúntes lo miran sorprendidos y susurran asombrados. Blonsky, incómodo, se dirige a ellos diciendo en tono sarcástico que actúan como si nunca hubieran visto a un hombre irradiado por rayos gamma en su vida. En eso, una mujer se aproxima a Blonsky y le pregunta si está aterrorizando a la gente. Él le responde que sí, solo se está divirtiendo un poco. La mujer es conocida como Sister Sorrow, un nombre que lleva tanto tiempo que casi ha olvidado su verdadero nombre. Blonsky bromea sobre el lugar del encuentro y recuerda sus días de espionaje, pero ella le pregunta directamente si tiene el objeto. Blonsky le muestra la Soul Dagger y le pregunta si así queda saldada su deuda con su jefe. Ella asegura que hizo bien el trabajo y que su deuda está pagada. Mientras tanto, Doom observa todo, oculto, mientras piensa: un simple hechizo de camuflaje me oculta de su vista. Si tuviera que enfrentarlos, Blonsky no ofrecería resistencia, pero tampoco tiene sentido forzar una pelea en un lugar público. Blonsky se va, sin saber de la misericordia que Doom le ha otorgado. Una vez se ha ido, Sister Sorrow se da la vuelta y comenta que es interesante que haya atraído la atención de Victor Von Doom, mientras piensa que su presencia ahí es inesperada e inconveniente. Doom la felicita por conocerlo, pues su temor hacia él les ahorrará tiempo a ambos. Le exige que le entregue la daga, pero ella se niega y pregunta por qué debería hacerlo. Doom responde que para prolongar su vida. Menciona que Blonsky reveló que ella actúa por orden de alguien más, lo que convierte ese asunto en algo que no le incumbe a ella. Pero Sister Sorrow solo puede pensar en que ojalá eso fuera cierto. Como comentario, Sister Sorrow se podría traducir como hermana pena, hermana dolor, hermana tristeza o algo similar. Finalmente, admite que si le concierne a su maestro, le concierne a ella, aunque no le agrade. Doom replica que ella desconoce el verdadero poder de la daga que posee. Ella confiesa saber que sola no sirve de mucho, que necesita de las demás. Doom lo confirma. El Soul Forge, la forja de almas, no es nada sin 5 almas para encenderlo y liberar su poder. Y se nos cuenta el origen de este poderoso artefacto. Una historia que comienza en un lugar lejano y solitario, oculto entre montañas heladas. El Soul Forge, un artefacto envuelto en misterio, perdido con el tiempo. El sueño roto de 6 señores de la oscuridad, reunidos juntos desde todos los rincones sombríos del mundo. Yang So,
un habitante de Kamar-Taj, maestro de las artes místicas y discípulo del Ancient One, la Orden de Khonshu; Khalil Anubis, un adepto a la magia lunar; Onjilogu, forense del reino oculto de Wakanda, buscada por practicar magia oscura; Astreta Bondaer, una hechicera de mi nación de Latveria; Korak, del reino submarino de Atlantis; y Lucifus, quien mantenía sus intenciones y verdadera identidad en secreto, incluso para sus compañeros. Durante años, trabajaron a la sombra y en secreto. Reunieron toda la sabiduría y el poder de sus diversas disciplinas: magia, hechicería, manipulación de energía, artes ancestrales perdidas en el tiempo, combinando todas sus habilidades y conocimientos al servicio de forjar uno de los objetos más poderosos de toda la historia, The Soul Forge. Doom le explica a Sister Sorrow que el Soul Forge tiene poder para cambiar el mundo entero, algo que él no permitirá en manos ajenas. Luego le exige una última vez que le entregue la daga o su vida, pero Sister Sorrow sabe que ninguna de las dos opciones es buena, así que se transforma en su versión demoníaca, mientras le dice a Doom que lamenta tener que decirle que rechazará su oferta. Como comentario, esta es la primera vez que Sister Sorrow aparece en los cómics de Marvel. Mientras se planta delante de Doom, él continúa con la historia de la Soul Forge. Dark Magic, magia oscura, fue usada durante un año entero. Rituales antiguos de textos prohibidos, hechizos en lenguas no pronunciadas en siglos, hasta la noche en la que todo lo que faltaba era encender el Forge, y la manera de hacerlo era alimentándolo con la sangre de quienes lo crearon. Volvemos al presente. Doom y Sister Sorrow se enfrentan en combate, lanzándose ataques mágicos. Doom admite que es más difícil matarla de lo que parecía, y valora su habilidad como algo casi impresionante. Le pregunta por su maestro, y reconoce que quien la entrenó lo hizo bien. Ella aclara que no fue entrenada, y que no es una mascota. Ambos se miran con respeto mutuo, mientras que Doom reflexiona. En su poder siento su mano detrás. The Lord of Darkness, el Señor de la Oscuridad, quien traicionó a los demás, refiriéndose a Lucifus que se había mencionado antes. Cínicos y escépticos, ellos solo confiaban en sí mismos. Eso lo cegó al traidor dentro de su grupo. Y vemos cómo Lucifus acaba con ellos, uno a uno. Ellos fueron traicionados por alguien que estaba entre ellos, pero que nunca fue uno de ellos: Mephisto. Doom le pregunta a Sister Sorrow si ella sirve al rey de las mentiras, pero ella niega servirlo y afirma que solo tienen un arreglo, y que el arreglo le sirve a ella. Parece que no conoce bien a Mephisto. Un arreglo con él nunca termina bien, pero Doom no le cree. Ella miente. Es tan apropiado que resulta casi curioso. Mephisto extendió la mano para tomar el Forge. Su codicia era palpable, ansioso por poseer el poder. Pero al tocarlo, las energías místicas se desvanecieron. Solo quedó un recipiente vacío. Él pensó que lo habían traicionado, que el gran engañador había sido engañado, y una furia terrible creció dentro de Mephisto y la desató sobre las almas de los señores oscuros, destruyéndolas para siempre, solo para darse cuenta demasiado tarde de que necesitaba esas mismas almas para activar el Forge. Sin embargo, el maestro de maestros no se rendiría tan fácilmente. Esperó su momento, hasta que el tiempo le reveló cómo recargar el Forge de nuevo. Esto, Doom no puede permitirlo. La claridad refuerza mi determinación, y con mi determinación, mi furia. Mientras piensa eso, golpea fuertemente a Sister Sorrow en el rostro, y luego la coge por el cuello, sometiéndola. Pero Sister Sorrow no es ninguna novata, y reacciona rápidamente. Lanzó un hechizo. El esfuerzo es considerable, pero cumple su propósito. Me separa de Doom.
El mundo se vuelve gris mientras intento recuperarme. Ojos curiosos me miran mientras reúno lo que me queda de fuerza para lanzar otro hechizo. Uno que me lleve a casa. El hechizo de Sister Sorrow la transporta de regreso a su morada infernal. Una vasta estructura, como un coliseo, se levanta, rodeada de fuego y relámpagos que atraviesan un cielo rojizo. En cada nivel, incontables figuras se aglomeran, clamando y gimiendo. Son las almas condenadas en el reino de Mefisto. Sister Sorrow se arrodilla ante Mefisto, sentado en su trono de calaveras y rodeado por las almas condenadas. Complacido de tenerla de vuelta, le ordena hablar. Ella le muestra la Soul Dagger que Blonsky recuperó, asegurando que pronto tendrá las demás. Mefisto, con la daga en la mano, saborea la expectativa de completar su plan al fin. Sister Sorrow interroga a Mefisto, cuestionando qué pasará cuando tenga las 5 dagas, cada una con el alma de un descendiente de los 5 señores de la oscuridad. Mefisto la interrumpe, recordándole que él no necesita explicarle nada, pero ella le revela que sabe del Soulforge. Lo que ignora es de lo que realmente es capaz ese poder. Ahí es donde Mefisto, sosteniendo el Soulforge, le revela lo que puede hacer. El Soulforge es capaz de maravillas. Desde lo alto de mi trono, tengo dominio sobre todas las almas que han sido arrojadas a estos pozos ardientes. El Soulforge multiplica ese poder por 10, dándome control sobre todas las almas en el infierno y sobre cada alma en la tierra. Y se nos cuenta que esta historia continuará en Bring on the Bad Guys, Green Goblin número 1. La historia comienza hace años atrás, con Norman Osborn observando a su hijo mientras duerme. Mientras tanto, se escucha una conversación que está teniendo con alguien. Norman le pregunta, ¿qué pasará? Y este ser le responde, al principio, nada. Pero las cosas empezarán a cambiar para ti, Norman. Tu fortuna cambiará. Y todo lo que siempre quisiste será tuyo. Vas a ser mi mejor trato en un milenio, Norman. Mi legado hecho carne. Y todo lo que te costará es tu primogénito. Bueno, eso y un pequeño favor. Ahí vemos que quien habla con Norman es Mefisto, quien está sentado en el sillón. Este es el momento en el que Norman hace un pacto con él para evitar que su empresa se vaya a la quiebra. Este retcon fue revelado en Amazing Spider-Man número 72 del 2021. Y lo que veremos después es una ampliación de eso. Norman le responde, estoy escuchando. Y Mefisto se lo explica. Hay un costo del alma y tu hijo satisface esa parte del trato. Pero este contrato tiene 2 condiciones. También debes hacer una ofrenda de carne. Por ahora, permanecerás en deuda conmigo, pero llegará el momento en que te pediré hacer un sacrificio en mi nombre. Considera el costo, tu único hijo y la muerte de un desconocido. ¿Alguna vez has quitado una vida a Norman Osborn? Soy un hombre de negocios, responde Norman mientras le estrecha la mano. He destruido más vidas de las que puedo contar. Luego vemos una explosión que representa el origen del Green Goblin. Cuando Norman Osborn probó el suero experimental de Mendelstrom, el experimento salió mal y el contenedor del suero explotó. La explosión lo dejó hospitalizado, pero al recuperarse notó que tenía fuerza, resistencia y agilidad sobrehumanas, así como un intelecto amplificado. Sin embargo, la explosión también afectó su mente, induciendo paranoia y locura, lo que llevó al nacimiento de la personalidad del Green Goblin. Luego vemos a Norman y a Harry en casa. Harry intenta hablar con su padre, pero Norman lo ignora y se va, dejando a Harry confundido y pidiéndole a Bernard, su mayordomo, que le traiga un trago. Nos movemos a Oscorp. Norman se encuentra en una reunión con su junta directiva.
Los miembros de la junta comentan que la empresa está pasando por un mal momento y acusan a Norman de estar consumiendo fondos y mano de obra para su proyecto personal de manera insostenible y le piden que les demuestre que están equivocados. Norman responde que no es Tony Stark, pero que proyectos como el Retrospace representan lo que el nombre Osborn puede significar, asegurando que no se necesita ser futurista para ver que el mundo está cambiando. En eso, la atención de todos se dirige hacia afuera, ya que ven por la ventana a Spider-Man balanceándose entre los edificios. Y luego le dan la razón. El mundo está cambiando. Todo se está yendo al infierno. Comienzan a debatir sobre Spider-Man y concluyen que lo último que necesita la ciudad es otro psicópata disfrazado. Norman no les responde. En vez de eso, sonríe en silencio. Esa noche, Norman está trabajando en el diseño de su traje, hablando consigo mismo. En eso, Mephisto aparece de nuevo y le dice que no le respondió la pregunta, si alguna vez había matado a alguien. Norman recuerda a su perro Maki, confesando que lo mató cuando era solo un niño. Mephisto le responde que es adorable que Norman piense que eso cuenta. Clava un cuchillo en la mesa y le recuerda que ya ha hecho mucho por él y que su deuda sigue a medio pagar, por lo que ha venido a cobrarla. Le enseña la foto de la persona que debe matar. Norman comenta que Alan es un buen hombre, un padre. Mephisto responde que necesita su alma y que puede sentir que él está emocionado de entregársela. Mientras Norman abre un armario donde tiene su traje del Green Goblin, Mephisto le pregunta qué cree que hará esa criatura dentro de él cuando la deje ser libre. Él ya la ha sentido arañando en su mente, desesperada por ser liberada. Así que le exige que la deje salir. Luego vemos al Green Goblin elevándose por los cielos de la ciudad montado en su planeador, dejando una estela de fuego y humo a su paso, mientras ríe de forma descontrolada. Nos movemos a un laboratorio. Alan conversa con James sobre unos resultados. James le agradece por su ayuda y luego se despide, disculpándose por mantenerlo hasta tarde, pero Alan responde que no hay problema. Alan se aleja caminando, asegurando que su familia siempre lo espera despierta, mientras una sombra en el cielo se acerca rápidamente por encima de los edificios. Green Goblin observa la casa desde lo alto mientras Alan llega. Su esposa Carrie lo recibe. Alan se disculpa por llegar tarde y Carrie le pregunta si no tiene que quedarse despierto para un examen mientras le da un beso. Y luego se preparan para cenar, mientras que Green Goblin se acerca sigiloso, sin que nadie lo note. Carrie le cuenta a Alan sobre su hijo Joe y le sugiere que tal vez deberían educarlo en casa porque teme perder la paciencia con los otros padres, mientras que Green Goblin se quita la máscara, preparándose para entrar en acción. En eso los hijos de Alan aparecen. El niño le pide jugar a los Fantastic Four y Alan acepta. Al verlos y recordar a Harry, Green Goblin devuelve la bomba en forma de calabaza que había sacado de su mochila. En vez de eso, saca una daga, preparándose para entrar. Dentro de la casa, Alan le dice a su hijo que vaya a cepillarse los dientes y que estará con él pronto, mientras que el Green Goblin lo observa a través de la ventana. Finalmente, Green Goblin ingresa a la casa. Camina por el pasillo mientras observa a Carrie en el baño. Avanza con cuidado, subiendo las escaleras con un crujido bajo sus pies, buscando a Alan. Finalmente, se detiene frente a una puerta con su daga lista, observando a Alan en el interior, decidido a completar su propósito. Alan está revisando unos documentos en su oficina, cuando de pronto las luces se apagan, dejándolo en penumbra. Confundido, pregunta qué sucede. De repente, ve la silueta del Green Goblin en la puerta, y antes de que pueda reaccionar, el Green Goblin lo ataca, tapándole la boca con una mano, mientras sostiene su daga, diciéndole que no querrá involucrar a Carrie en esto. Alan, con miedo, le suplica al Green Goblin que no le haga daño a su familia y que él hará cualquier cosa que le pida.
Green Goblin se burla mientras toma una foto de la familia de Alan, comentando que realmente son hermosos, pero que es una lástima. Alan reacciona y golpea al Green Goblin en el estómago con la rodilla y luego con un puñetazo en la cara, haciéndolo retroceder, mientras el Green Goblin ríe emocionado, burlándose de que no creía que Alan tuviera ese coraje. Alan intenta escapar por la ventana, gritando por ayuda, mientras el Green Goblin lo observa con burla, diciéndole que no se vuelva patético ahora que lo estaba haciendo tan bien. Alan cae al suelo e intenta correr mientras ruega por ayuda, pero de pronto una cuerda se enrolla a su alrededor, deteniéndolo. Sin entender qué sucede, Alan es levantado por el aire mientras el Green Goblin lo arrastra, riendo de forma descontrolada mientras lo transporta con su planeador. El Green Goblin arrastra a Alan por el vecindario, burlándose de lo bonito que es el lugar y diciéndole que tal vez ha sido demasiado generoso con su salario. Alan comprende que se trata de Norman y le pregunta por qué está haciendo eso. Green Goblin responde que tiene razón. Él solo está alargando todo esto. Admite que no estaba seguro de estar listo para lo que viene después, mientras que con su daga corta la cuerda que sostenía a Alan, dejándolo caer. El cuerpo de Alan se estrella contra el piso con un crujido violento. Green Goblin se acerca en su planeador, observándolo con una sonrisa sádica y preguntándole si aún está consciente. Alan intenta decir algo, pero apenas puede balbucear entre los golpes y el dolor. Green Goblin le pide que hable más fuerte, mientras sonríe de cerca con sus ojos brillando de locura. Finalmente, le dice que mantenga los ojos abiertos, ya que no quiere hacer eso solo, y levanta la daga en el aire para apuñalarlo. Poco después, vemos a Green Goblin sentado en el suelo, con una risa contenida que va creciendo mientras observa la daga ensangrentada en su mano. Mephisto aparece y toma la daga, recordándole que todo acaba de comenzar y que lo está haciendo bien. Luego, en la sala de juntas, los directivos discuten sobre cómo llenar el puesto de Alan y aprovechar la oportunidad para reducir costos. Norman permanece en silencio, con las manos juntas frente al rostro, mientras todos esperan su respuesta. En otro momento, vemos a Norman apoyándose sobre el lavabo del baño y exclama que puede oírlo, que puede sentirlo. Luego se mira al espejo, preguntándole si está ahí. De repente, comienza a desgarrar su propia piel, revelando el rostro del Green Goblin debajo, el cual finalmente le dice: «Normie, baby, yo siempre he estado aquí». Green Goblin emerge completamente, riendo con locura. Nos movemos al epílogo, donde se nos cuenta el origen secreto de Sister Sorrow, a quien vimos en el número anterior. Vemos a Mephisto en el infierno, sosteniendo sobre su mano la Soul Forge y diciendo: «La Soul Forge es capaz de maravillas. Desde mi trono tengo dominio sobre todas las almas que han sido arrojadas a estos pozos ardientes. La forja expande ese poder 10 veces, dándome poder sobre todas las almas en el infierno y cada alma en la tierra». Sister Sorrow solo escucha, pero dentro de sí piensa: «Y así hemos llegado a esto, la consecuencia última de mi servidumbre a Mephisto, conduciendo a la servidumbre de todos en la tierra, sujetos al príncipe de las mentiras. Durante siglos he cumplido sus órdenes, ayudado en sus planes, todo en servicio a un juramento hecho por un trato corrupto. Ha pasado tanto tiempo que apenas puedo recordar mi verdadero nombre». Nos movemos a Latveria, a siglos atrás. Alguien llama a Sorana, una pastora, quien se convertirá después en Sister Sorrow, con voz alarmada, gritando que hay problemas en el pueblo y que es su padre. Sorana la mira con angustia y luego corre por las praderas. Sister Sorrow recuerda eso con vividez. Mi corazón galopaba en mi pecho, latiendo más rápido de lo que podía correr hacia el pueblo. Y cuando finalmente llegué, ya era demasiado tarde.
Al llegar, observa cómo unos soldados rodean a su padre. Ella grita que lo suelten y golpea a uno de los guardias, pero recibe un golpe que la derriba. Los soldados le ordenan que guarde silencio mientras se llevan a su padre. Ella pregunta a dónde se lo llevan y le informan que su padre ha sido condenado a prisión por traición y que recibirá la pena de muerte. Nos movemos a 3 meses después. Sorana visita a su padre en la prisión. Le cuenta que el magistrado ha rechazado la apelación. Su padre le dice que no esperaba otro resultado, ya que los magistrados son corruptos. Le pregunta cuándo será la ejecución, y ella le responde que será al amanecer del día siguiente. Lo que hizo Sorana esa noche, nos lo cuenta Sister Sorrow. Esa noche, recé, con más fuerza y fervor de lo que jamás lo había hecho en mi vida. Recé para que Dios encontrara una manera de salvar a mi padre. Juraba que haría cualquier cosa para que mi padre viviera para ver otro amanecer, pero todas mis oraciones quedaron sin respuesta, al menos por Dios. Y vemos a Mefisto aparecer junto a ella, dispuesto a ofrecerle un trato. Lo que viene después, ya lo sabemos. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Abomination, la abominación. La historia comienza en Wakanda, a 90 kilómetros de Birnin-Sana, capital del reino. En una excavación arqueológica, uno de los trabajadores pregunta si ya pueden irse. El profesor a cargo del lugar le responde que trabajarán 1 hora más. De pronto, a todos les llama la atención una luz lila detrás de la vegetación. Se preguntan si será otro equipo de excavación, pero el profesor lo rechaza y agrega que espera que Adeniji no haya filtrado esa información a la prensa. El grupo se acerca a la luz y descubre un enorme pozo de piedra rodeado por esqueletos humanos. Eso es mucho más antiguo que lo descubierto en sus excavaciones. Una luz misteriosa sale desde el pozo. El grupo no sabe si llamar a la policía. Podrían ser saqueadores de tumbas. El profesor se asoma al pozo y, asumiendo que alguien ha bajado por él, le grita que suba. Pero una voz le responde que es mejor que él descienda a beber del pozo de Akashinga y volverse uno con él. Nos movemos a una prisión subterránea en Birnin-Sana, 3 días después de lo sucedido en la excavación. Un guardia le comenta a una mujer que ella parece demasiado joven para tener acceso a ese nivel de seguridad. Ella responde que le dieron acceso esa misma mañana y que es analista de inteligencia. No sabe bien por qué la asignaron, pero cumplirá lo que Wakanda le requiera. El guardia la lleva hasta una enorme puerta y le recuerda que no debe hablar demasiado con lo que allí se encuentra, ya que intentará confundirla o asustarla. Ella responde que lo entiende, pero igual se sorprende al ver a Emil Blonsky, Abomination, abominación. Separados por unos barrotes de energía, la mujer comenta que se llama Akeyo Mokinjo y que trabaja en coordinación con la Guardia Real de Wakanda. Le informa que la solicitud de extradición a su país de origen fue rechazada, pero que han pasado algunas cosas y quiere ofrecerle un trato. Abomination la interrumpe y le pregunta qué tan grande es la amenaza. Akeyo no entiende la pregunta, pero Abomination agrega que trabajó en espionaje durante años y sabe que Wakanda no lo necesita para hacer inteligencia ni para que les brinde información, tampoco para enfrentarse a una amenaza que ellos mismos podrían resolver. Por lo que solo queda imaginar una amenaza sobrenatural y enorme, a la que solo pudiera hacerle frente él. Akeyo le dice que están averiguando aún esos detalles, pero que el incidente ocurrió hace 3 días. Le cuenta que un grupo de estudiantes desapareció en una excavación. Creían haber dado con un asentamiento perdido, pero la policía los buscó y no halló rastros. Tampoco se volvió a ver a los policías. Añade que, desde ayer, los habitantes de los pueblos cercanos al lugar han sido vistos dirigiéndose hacia allí y no han regresado. Incluso hay 2 de las Dora Milaje que han desaparecido. Es por eso que solicitan la ayuda de Emil. Él le pregunta por ese asentamiento perdido. Akeyo dice que, salvo por la antigüedad, las ruinas no eran especiales,
aunque agrega que han detectado cerca de la excavación algo más profundo y antiguo, como un pozo o un santuario. El gobierno de Wakanda quiere que se investigue eso, y aquello informa que se le dio la autoridad para liberar a Emil y enviarlo al país que elija si logra neutralizar la amenaza. Emil le responde que sabe que, apenas acabe con su misión, lo encerrarán en un lugar peor. Ella reconoce que sus superiores tienen la intención de traicionarlo, pero ella está a cargo de la operación, y, aunque Emil sea un tipo malo, ella no lo es, así que, si ayuda, tendrá su libertad. Más tarde, vemos a Abomination y aquello a bordo de una nave que los traslada al lugar de las desapariciones. Ella le explica algunos detalles más de la misión y le agradece por su ayuda. Emil le pregunta cómo consiguió que la asignen a ese trabajo, ya que ella con las justas es una analista, pero aún así, sus superiores la han expuesto a él, un monstruo que podría matarla en cualquier momento. Tal vez ella debería replantearse con quién está su lealtad. Aquello se incomoda y pulsa un botón en la nave, y Abomination cae, mientras recibe instrucciones de la dirección que debe seguir. La caída es tan fuerte que Emil cae debajo de la tierra, directamente a unos túneles subterráneos. Allí abajo vemos unas cuevas. Emil se lo comunica a aquello, pero en eso oye una voz que le dice que beba algo. Al mirar hacia abajo, se da cuenta de que la voz proviene de un cuerpo putrefacto, cubierto de agua. Abomination lo observa, sorprendido, y le pregunta qué demonios es. Mientras avanza por las cuevas, Abomination oye más voces que le dicen que beba, saliendo de más cadáveres. También hay otra voz que le indica que lo que puede ver allí es hermoso, cosas de tierra y de agua, con ojos que se extienden por los ríos y hacia el mar. Abomination pregunta quién habla, y la misma voz responde que ella está en todas partes, en el agua y en la tierra. Los hombres lo llamaron Akashinga, el valiente. Él fue un gran hechicero, pero también era mortal, y se volvió frágil. Un rival convenció a su pueblo de que era un farsante, y, junto a sus hijos, lo ahogó en ese pozo una noche. Pero él no era ningún farsante. Y vemos aparecer, delante de Abomination, a un ser grotesco, al parecer formado por cuerpos en descomposición. Abomination señala que sabe quién es él. Es el nieto de Onjilogu, y sabe que alguien lo está buscando. Como comentario, Onjilogu era el forense wakandiano, practicante de la magia oscura, que formó parte del grupo inicial que dio vida al Soulforge, lo que se vio en el primer número de esta serie. Akashinga le pregunta si quiere unirse a su rebaño y aprender sus secretos, pero Abomination le responde que no, y tomó una estalactita de la cueva para enfrentarlo. Mientras lo castiga a golpes, Abomination le dice que es su alma lo que están buscando, pero que no cree que quede nada humano en él. Akashinga responde que fueron los humanos los que, justamente, le hicieron eso que ahora es, y, con la ayuda de una enorme serpiente, logra atrapar a Abomination. Mientras lo sigue atacando, Akashinga agrega que fueron los humanos quienes enviaron su conciencia a retorcerse en el lodo, y que fueron los gusanos, escarabajos y serpientes que viven en la oscuridad los que lo ayudaron. Los humanos, en cambio, lo asesinaron. Finalmente, mientras lo coge del cuello, añade que ser humano no es ningún premio y que su rebaño es más hermoso de lo que fue en vida. Pero Abomination se libera y toma el control del enfrentamiento. Le dice a Akashinga que no necesita explicarse. Él no lo juzga. Su gente lo traicionó y él encontró una forma de sobrevivir y de castigarlos para siempre. Él habría hecho lo mismo. De hecho, ya lo hizo. Y luego lo parte en dos con sus brazos. Observando sus restos, añade que solo le queda un trabajo por hacer. Akashinga, totalmente destruido, le pide misericordia, ya que ambos son muy parecidos. Pero Abomination lo interrumpe y, con un golpe final, le dice que esa es una razón más para sacarlo de su miseria, aplastándole la cabeza con una mano. Inmediatamente, todo el lugar comienza a derrumbarse. Los cuerpos atrapados en la cueva reviven, y vemos a los hombres desaparecidos que le piden ayuda a Abomination para que los saque de allí.
Le dicen que Akashinga solo los transformó, pero que siguen vivos. Abomination, mientras se va, les pregunta si están seguros de que lo están, dejándolos a su suerte. Mientras tanto, sobre la superficie, vemos a Aquello, quien observa el derrumbe de las cuevas. Cuando Abomination sale al exterior, Aquello le consulta por la gente desaparecida. Abomination le responde que pensaba que ella trabajaba en inteligencia, así que debería saberlo ya, refiriéndose al pozo derrumbado. Aquello, horrorizada, no puede creer que haya dejado a las personas allí abajo. Abomination le contesta que él no es Black Panther. Si buscaba salvar vidas, debería haberlo buscado a T'Challa, pero no hizo eso. En cambio, lo buscó a él y, como dice su proverbio africano favorito, sabía lo que él era cuando lo escogió. Aquello, contrariada, le apunta a Abomination con un arma y le ordena que se aleje de ella. Él le pregunta si no cumplirá su promesa de dejarlo ir. Aquello repite la orden, pero Abomination señala que él se lo advirtió. Ella debió haberse alejado de esa misión, y luego le pregunta: ¿por qué crees que te asignaron a esta misión? Te lo dije, chica. Solía ser espía. Todavía tengo influencia en todas las agencias del mundo. Usé mis últimos recursos en Wakanda para que excavaran ese pozo y para subirte a ese helicóptero. Luego saca un cuchillo y agrega: le debo un alma a Mephisto, y la cosa que maté allá abajo no era lo suficientemente humana para sus propósitos. Pero tuvo hermanos y hermanas e hijos, y esos hijos también tuvieron hijos, lo que finalmente lleva a ti. Luego le clava el cuchillo en el pecho y le dice: gracias, analista Moquinho. Sé que una vida y un alma no son cosas que alguien quiera perder, pero lo prometo, se les dará buen uso. Abomination luego se retira, con el cuchillo en la mano, dejando el cuerpo sin vida de Moquinho tendido sobre las rocas. Y se nos cuenta que su historia continuará en la serie del Increíble Hulk. En la segunda historia continuamos con Sister Sorrow y su historia. Ella nos cuenta: hay un viejo dicho, habla del diablo y él aparecerá. Esa noche, la noche que lo cambió todo para mí, el dicho se cumplió. Delante de ella está Mephisto, quien le dice que escuchó sus plegarias. Sorana le responde que no le rezaba a él. Mephisto le dice que es una pena, porque puede liberar a su padre de la prisión. Sister Sorrow continúa con su historia. Debía haber corrido. Debía haber huido de su lengua bifurcada tan lejos y rápido como mis piernas me lo permitieran, pero no lo hice. Con lágrimas en los ojos, Sorana le pregunta a Mephisto cómo lo hará. Y Mephisto le responde: con un simple trato. Nos haríamos favores el uno al otro, como si fuéramos amigos. Pero el reloj avanza. Tu papá tiene cita con la guillotina al amanecer. Y si lo liberas, ¿qué te debería yo?, le pregunta Sorana. Y Mephisto le responde: oh, querida niña, todo, por supuesto. Pero tu padre sería liberado de prisión y se salvaría de la guillotina. Y eso era lo único que me importaba. Continúa Sister Sorrow con su relato. Era joven, no tenía forma de saber que, al aceptar, estaría sometiéndome completamente a él, para entrar en su servicio impío, para ser transformada en otra cosa, algo que no siente, algo que no ama, algo que no envejece, algo que solo conspira, maquina y caza al servicio de su amo. Las almas atormentadas encarceladas en el infierno empezaron a susurrar un nombre, pero no era mi nombre, era el nombre de aquello en lo que me convertiría: Sister Sorrow. Sorana murió esa noche terrible, la noche en que hizo un trato literal con el diablo. Pero él fue, como siempre lo es, fiel a su palabra. Ahí vemos a Sorana abrazando a su padre, quien le dice que ocurrió un milagro y que el magistrado cambió de opinión.
Fue el momento más feliz de mi vida y el último momento feliz. De pronto, en el cielo se forma una tormenta y su padre le dice que deben regresar al pueblo antes de que los alcance. Y entonces corrimos. La alegría aceleraba nuestros pasos. Pero mi padre no pudo escapar a su destino. Ahí vemos como el padre de Sorana es alcanzado por un rayo, acabando con su vida al instante. No lo sabía entonces, pero ahora lo entiendo. El diablo siempre cobra lo que es suyo. Mientras me quedaba allí, en shock, me golpeó la enormidad de mi error. Había rezado por la libertad de mi padre, y no por su vida. En eso, mientras Sorana sostenía el cuerpo inerte de su padre, Mefisto se aparece detrás de ella y le dice: «Oh, mira eso. ¡Qué desafortunado! Alcanzado por un rayo. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades? De todos modos, es hora de irnos. Tenemos mucho que hacer, tú y yo». Y se nos cuenta que la historia continuará en Bring on the Bad Guys, Loki. La historia comienza con Loki encadenado sobre una roca, con el cuerpo lleno de heridas, mientras una enorme serpiente se alza sobre él. Desde su boca abierta, un chorro de veneno cae directamente sobre su rostro, y escuchamos una voz que dice: «Creador de cuentos y creador de travesuras, parece que tus pequeños planes han llegado a su fin. Me pregunto entonces, Loki, antes de que los dioses te aten por completo, antes de que el veneno de la serpiente ciegue tus ojos para siempre, me dirás, señor de las mentiras, una verdad preciosa al fin. ¿Has aprendido finalmente el costo de una historia?». Luego vemos a Loki arrodillado frente a Mefisto, quien continúa: «Porque debes saber, toda rabia y todo susurro, el oscuro Mefisto los escucha. Y qué dios tan travieso has sido, tu panteón entero está alborotado. Me hubiera encantado ver la cara del pobre y arrogante Balder. Has traído otro Ragnarok, mucho antes de tiempo. Y ahora tu hermano mayor Thor golpea mis murallas, pero puedo arreglarlo, hacer retroceder el reloj. ¿Qué opinas? ¿Debería dejar que Thor venga por ti? ¿Dejar que el infierno sufra la humillación de otro intento torpe de rescate de un hijo rebelde y verte arrastrado con cadenas a los pies de Odín? ¿O mejor hacemos un trato tú y yo?». Loki, sin levantar la cabeza, le responde: «Yo, gracias, temido señor, por su ayuda en mi hora de necesidad. Pero me pregunto sobre los términos de nuestro trato». «Ah, la letra pequeña. No te preocupes. Para protegerte de las tormentas de Asgard, solo pida una pequeñez. Camina entre los mortales un chico, un pobre descendiente perdido del orden destruido de Khonshu. Mis planes requieren su muerte». «No parece una tarea digna de un dios, venerable demonio», le responde Loki. Mefisto contesta: «Ah, pero debe hacerse con precisión. El alma de su ancestro fue consagrada a mis fines. Por desgracia, fue mal utilizada. Lo que se vio en el primer número de la serie, dedicado a Doctor Doom. Pero el hombre carga con los pecados del padre, grabados en sus huesos. He esperado por generaciones. Y ahora el demonio tendrá lo que le corresponde. Toma esta daga. Mata al chico con ella. Captura su alma». «¿La perdición de un alma mortal a cambio de mi libertad?», pregunta Loki. «Es un trato muy fácil de aceptar». Nos movemos a París, en 1895. La nieve cae suavemente mientras un joven violinista toca en plena calle. Loki se acerca a él con la daga en la mano, pero se detiene confundido, atraído por la música, y se pregunta qué clase de canción es esa. El joven continúa tocando, entonando curiosos versos sobre soles gemelos, lunas extrañas y estrellas negras. Desde el infierno, Sister Sorrow se pregunta si Loki está dudando. Mefisto responde que sí, que está comenzando a descubrir cuánto le va a doler todo esto. De vuelta en la calle,
Loki le dice al joven que nunca había oído una historia como esa, que hay magia dentro de ella. El chico voltea desconcertado. Loki, con una nueva apariencia, le pregunta al joven cómo conoce esa música. El chico le responde que su padre era bailarín, su madre cantante, y que él suele tener sueños raros. Loki le responde que ese talento es poco común, en cualquier mundo. Se dice a sí mismo que Mephisto no le dio un límite de tiempo, y se pregunta si podrá encontrar otra salida. Sister Sorrow comenta que Loki está afectando a toda la ciudad con su magia. Le pregunta a Mephisto si esto también era parte de su plan, pero él no le responde. De vuelta en la calle, el joven le pide a Loki una colaboración. Loki se presenta como el vizconde de Farbauli y le ofrece mucho más que unas pocas monedas, pero a cambio, lo quiere todo. Luego lleva al joven hasta un edificio impresionante y le dice: «Observa, el Palais Pandemonium, mi gloriosa ópera y tu nuevo dominio artístico». «Es impresionante», responde el joven, y Loki comenta: «Sí, sorprendente lo que puede hacer un poco de hechicería enana. Aquí vivirás, dormirás, compondrás. Llenaremos este lugar con música, baile y tu historia. Pero solo tengo unos cuantos versos, algunos pasos de baile. Todavía no es una partitura terminada», responde el joven, a lo que Loki responde: «Entonces, es hora de ponerse a trabajar, ¿no crees?». Poco después, vemos al joven anónimo en su cama, rodeado de papeles arrugados y fragmentos de su composición. Se siente agotado y admite que esta tarea está afectando su descanso. Loki reconoce que eso es cierto, pero que sus nuevas páginas son maravillosas. Le dice que tendrá que interpretar él mismo al príncipe de la obra, ya que no hay nadie más indicado para hacerlo. Luego le presenta a Jonathan Nilsson, un barítono sueco que dará vida al Rey de Amarillo. Jonathan elogia su trabajo y se muestra emocionado por la historia. Luego los vemos repasando una escena clave donde el Rey de Amarillo aparece al final del baile y revela que, en realidad, no lleva máscara. Una verdad terrible. Eso hace que el héroe pierda la razón y sea arrastrado al inframundo, lo que será hermoso, perturbador, pero hermoso. Jonathan le pregunta si no hay manera de salvar al protagonista, si no puede haber un final feliz. El guionista, de quien no sabemos su nombre, responde que no, ya que está condenado desde su nacimiento. Desde lo alto del teatro, Loki los observa en silencio. Sister Sorrow se le aparece y le advierte que Mephisto está perdiendo la paciencia. Loki responde que el buen arte no puede ser apresurado. Ella lo acusa de volverse blando por el chico, pero Loki, enfurecido, le grita que él ha matado reyes, dioses y hermanos, ha vaciado su propio corazón, acabado con la felicidad y traído ruina a su reino, y todo por una razón, por el placer de una buena historia. Eso es lo único que le importa ahora. Sister Sorrow retrocede y le dice que está más loco que el muchacho. Loki afirma que algo se está activando en esa obra, algo más antiguo y poderoso que incluso él, o Mephisto, y está decidido a verlo surgir, sin importar el costo. En otro momento, vemos al chico y a Jonathan conversando sentados sobre una estatua. Él comenta que debería estar escribiendo, pues la noche lo inspira. Jonathan le pregunta si alguna vez se relaja, y el chico explica que su padre era un derviche que bailaba para conocer a Dios, pero que terminó conociendo a su madre, y lo dejó todo por ella, una mujer extraordinaria. Ella venía de Egipto y le contaba que en la antigüedad creían que uno solo vivía mientras su nombre siguiera siendo pronunciado. Por eso los reyes construían templos y pirámides, para ser recordados. Él no tiene riquezas para dejar un monumento, pero cree que su obra puede ser su legado. Jonathan le dice que hay otras maneras de tocar el cielo y le invita a que vaya con él para que se las muestre. No se nos cuenta qué pasa, pero a buen entendedor. Otro día, vemos a Loki regañando al joven porque lo que ha escrito últimamente es basura.
Él le pregunta si todo debe ser perfecto y si vale la pena tanto esfuerzo, pero Loki explota de furia, reclamándole que le había prometido todo. Le grita que gracias a él el mundo entero lo escuchará y que vivirá para siempre. El chico cae al suelo, aterrado, mientras Loki le dice que sin su ayuda volverá a tocar en la calle, con un sombrero para las monedas, hasta que el olvido lo arrastre. El chico le pregunta quién es él en realidad, y Loki se lo revela. Soy el narrador de cuentos, padre de las sirenas y las canciones. Loki Laufeyson, señor de las mentiras. Y sé lo que se necesita para hacer que estas historias vivan. La lágrima envenenada que cae del ojo de cada poeta. Las cadenas ganadas con esfuerzo. Las bocas cosidas para sellar su relato. Lo que cuesta deslumbrar al mundo y hacer que la mentira parezca real. ¿Es eso verdad?, le pregunta el muchacho. ¿Crees que el arte es solo mentiras bonitas, no? Y luego se pone de pie, coge sus escritos y se marcha, llorando y diciendo: no entiendes nada de mi obra, pero te lo voy a mostrar. La noche del estreno ha llegado. Fuegos artificiales iluminan el teatro, mientras Jonathan busca al joven compositor, preguntándole si se esconde por los nervios de la función. De pronto, se encuentra con una figura que lo toma por sorpresa. Sister Sorrow aparece entre las sombras y se presenta como alguien que conoce el tormento de cuidar de los condenados sin esperanza. Luego le ofrece un pequeño favor, una bendición para el día de su debut, y lo arroja del puente con violencia. El joven encuentra el cuerpo sin vida de Jonathan y se desespera. Loki, observando la escena, comenta: parece que nuestro productor silencioso ha dado señales. Los plazos se acortan. Luego le dice al joven: sí, es terrible, por supuesto. Una pérdida de talento. Pero, por el bien del arte, el espectáculo debe continuar, ¿verdad? Loki aparece luego en el puente y se enfrenta a Sister Sorrow, diciéndole: supongo que no tienes una entrada para la función. Tu tiempo se acabó, Loki, responde ella. La función comienza mientras Loki le grita: paliducha miserable, ocúpate de tus propios contratos. ¿Te atreves a interferir con mi trabajo? Mientras la ataca. Sister Sorrow se defiende y le responde: yo hago lo que me ordenan, a diferencia de ti. En el escenario, el joven compositor continúa cantando, mientras derrama lágrimas por ambos ojos. Loki le responde a Sister Sorrow: ¿crees que puedes doblegarme? ¿Que puedo ser superado por una condenada como tú? ¿Quién crees que era el azote de los demonios antes de este teatrillo de carpintero ambulante? Luego, mientras atraviesa un portal, agrega: trágico, en realidad. Verás, algunos de nosotros tuvimos suficiente ingenio para planear una salida. Mientras que en el escenario se canta: que cada alma sea vendida y que la tierra entera tiemble al contemplar el ascenso del Rey de Amarillo. Loki finalmente agrega: ahora, si me disculpas. Esa es mi señal. Loki entra en escena cubierto con una armadura dorada y rodeado de energía mágica. Otro de los actores le dice: señor, debería quitarse la máscara. Y Loki responde: ¿de verdad? Pero no llevo máscara. Al fin. Los demás actores comienzan inmediatamente a gritar: ¡no lleva máscara! ¡No tiene máscara! Luego Loki se acerca al joven portando la daga que le dio Mephisto y le dice: hola, pequeño artista. Soy yo, el dios al que has adorado, aquel cuya obra lleva a todos a la locura. Has practicado mi arte, tocado mi música, bailado mis ritos. Me debes tu alma. Y lo atraviesa con la daga. El joven sonríe y le responde: ¿mi alma? Entonces fallaste. Y luego
mientras el público aplaude a rabiar y grita descontrolado por el espectacular final. El joven se desploma y muere. Poco después, escuchamos a Loki decirle a Mefisto: «Está hecho, rey de las sombras. He asesinado al descendiente de Khonshu». Mefisto tira la daga al suelo y le responde: «La daga está vacía, principito de Asgard». «Así es», responde Loki. «Uno esperaría que un rey del infierno fuese más cuidadoso con los términos de su contrato. Toma esta daga, mátalo con ella, captura su alma. He hecho las 3 cosas. Mi juramento está cumplido, al pie de la letra». Luego se da la vuelta y mientras se marcha, agrega: «Nuestro trato está saldado, viejo dragón. Mis crímenes contra Asgard, borrados. Y soy libre. He ganado». Sister Zorro pregunta: «Pero si su alma no está en la daga, entonces, ¿dónde está?». Completa la pregunta Mefisto. Loki, a su estilo, gira la cabeza y les responde: «Ah, pensé que lo sabían. Cuando comenzamos, me preguntaste si sabía lo que se necesita para contar una historia. Las penas que impone, las cadenas que forja, las cicatrices que deja. Siempre lo he sabido. Cuando se cuenta con sinceridad, arriesgándolo todo, sin reservas, te cuesta el alma». Y vemos a Loki, en su versión moderna, alejándose lentamente de un teatro. En la segunda historia, continuamos con Mefisto delante de Sorana, luego de la muerte de su padre, diciéndole: «Es hora de irnos, Sorana. Tenemos mucho que hacer, tú y yo». Sorana confiesa: «No tenía idea de lo que Mefisto quería decir con eso, pero lo aprendí con el tiempo. Durante años fui su instrumento, una pieza dentro de sus muchos planes, un arma que blandía cuando le convenía. Hace siglos me envió a la antigua ciudad de Kunlun. Había un maestro allí llamado Guo. Guo había sido un Lord of Darkness, un señor de la oscuridad, antes de que Mefisto masacrara a la Orden, pero aún poseía sus secretos. Lamentablemente, no vino conmigo por voluntad propia». Ahí vemos a Sister Zorro enfrentándose a Guo, quien le suelta el cliché: «No tienes que hacer esto». Sister Zorro le responde: «No recuerdo la última vez que hice algo por voluntad propia». Guo intenta razonar con Sister Zorro. Le dice que siente su dolor, que ella ha tenido una vida difícil, llena de pérdidas, y que, quien sea que le esté controlando, él puede ayudarla a liberarse. Sister Zorro piensa: no tenía sentido decirle lo acertado que estaba. No tenía razones para dudar de él, y tenía todas las razones para creerle. Y, por un instante, estuve tentada. Pero le responde con una descarga de energía, diciéndole: «No, pedir ayuda fue como me convertí en una carga en primer lugar. No quiero matarte», le advierte Guo. Y Sister Zorro le responde, mientras se le lanza encima: «No te preocupes por eso, yo no lo hago». Sister Zorro se lanza y derrota al maestro con un golpe certero en el pecho, mientras piensa: hay muchos caminos hacia Mefisto, pero solo uno es el más directo. El maestro era un buen hombre, o mejor dicho, se había convertido en uno, pero su pasado no estaba libre de pecado. Lo llevé ante Mefisto para que el rey de las mentiras pudiera hacerle sus preguntas. El maestro aún necesitaba algo de persuasión, pero pronto entregó sus secretos. Al principio no los entendía. Se hablaba de los Lords of Darkness y un ritual, y dagas, los instrumentos que encenderían el Soul Forge, la forja de las almas. Y el Soul Forge era un poder sin ataduras. Finalmente, Mefisto le dice: «Sister Zorro, tú encontrarás estas dagas para mí». Y a ella aceptando, mientras piensa: un poder sin ataduras que yo, Dios me perdone, ayudaría a Mefisto a obtener.
y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Red Skull. La historia comienza con Johann Smith, Red Skull, cráneo rojo, clavándole un puñal a un hombre con uniforme militar alemán de la Segunda Guerra Mundial. Mientras lo hace, le pide que lo perdone. Estamos en 1945, en una instalación nazi de pruebas y desarrollo de armas en Brandenburg, Alemania. Red Skull ve caer al hombre que acaba de apuñalar y exclama: «Está hecho. Reinhard Kramer está muerto». Pero una voz le pregunta: ¿realmente está muerto? Esta voz proviene de un ser diabólico aparecido en un espejo de la habitación. Se trata de Mephisto. Red Skull le recuerda que cumplió con su parte del trato y le exige que haga lo que prometió. Mephisto, sonriendo, responde: «Tú aceptaste capturar el alma de Reinhard Kramer, Red Skull, pero no percibo ninguna». Red Skull responde que la sangre de Kramer está en la daga y que su cuerpo yace allí, pero Mephisto insiste en que el alma no ha sido tomada. Red Skull se pregunta cómo es eso posible y, molesto, golpea el espejo, haciéndolo añicos. De pronto, Red Skull gira su rostro y se encuentra con un Kramer de pie y apuntándole con un arma, mientras que el cadáver del otro Kramer sigue en el suelo. El primero le dispara y vemos a Red Skull esconderse detrás de un escritorio. El Kramer vivo, con tranquilidad, comenta: «Siempre supe que alguien vendría por mí y por mi investigación, pero nunca pensé que sería un viejo aliado como tú, Johann». Y, mientras habla, se dirige al escritorio para atrapar a Red Skull. Pero allí no hay nadie. Red Skull aparece sorpresivamente por detrás de Kramer, señalando que las alianzas importan poco cuando el diablo viene a cobrar. Y le clava el puñal en medio de la espalda. Kramer, entonces, cae muerto, muy cerca del otro cadáver. Red Skull, de pie junto a los dos cuerpos en el suelo, comenta que ha matado a 2 Kramer y aún así asume que todavía no ha conseguido el alma que busca. Mephisto, reflejado en los fragmentos del espejo roto, le responde: «Tu apreciación es correcta». Red Skull comenta que Kramer fue una de las mentes más brillantes del Reich, un visionario dedicado a preservar y perfeccionar la raza aria. Sin embargo, confundió la obsesión con un propósito y la vanidad lo desvió de su camino. Mephisto, entonces, agrega: «Encuentra al verdadero Reinhard Kramer si quieres tu propio trofeo de narcisismo, Red Skull». Red Skull observa los fragmentos del espejo roto en el suelo, donde Mephisto se refleja como un caleidoscopio, y le dice que quizá él hubiera usado la palabra legado. Mephisto le responde: «Legado, obsesión, vanidad, es solo semántica. Ponles un espejo delante y verás el mismo rostro desagradable». Red Skull le dice a Mephisto que él trafica con almas, no con filosofía, así que no es necesario que finja que le importa por qué caen los hombres, solo le importa que efectivamente caigan. Además, agrega: «El trato estaba hecho. Los términos eran claros. Encontraré al verdadero Reinhard Kramer y te traeré su alma». Mephisto, entonces, le promete que, después de que haya hecho eso, en su momento, él le llevará a Red Skull el alma de Steve Rogers. Red Skull añade que ha creado para el Captain America un infierno que ni el mismo Mephisto imagina. Y, poniéndose en marcha, piensa que Kramer no se limitaría a trabajar con clones. Eso no es digno de su talento. Él creía en el perfeccionamiento y en la evolución. No quería solo preservarse a sí mismo, sino que quería mejorarse. Y vemos un laboratorio con tanques de líquido en los que reposan varios clones de Kramer, mientras él, algo apurado, corre en medio de ellos. Kramer llega a una consola y pulsa un botón. Mientras tanto, seguimos oyendo los pensamientos de Red Skull.
Krama alguna vez habló de la forma aria perfeccionada, resistente, brillante e irrompible. No para el Reich, sino como prueba de que su visión podía perdurar. Pero los aliados están apretando el terreno, como una serpiente a su presa. Los estadounidenses se acercan por el oeste. Dresden está en llamas. Y agrega que aunque pueden llamar a Krama narcisista o visionario, sobre todo, él es un creyente. Y debe creer que, si puede convertirse en prueba de su excelencia, el Reich viviría para siempre con su imagen. Red Skull baja por unas escaleras buscando el lugar donde puede encontrar a Krama. Llega al laboratorio con los tanques de líquido, pero ahora no hay nadie allí. Mientras avanza, pregunta si Krama está en el lugar y aclara que solo quiere hablar. Pero un Krama vestido con una extraña armadura lo ataca sorpresivamente. Se trata de un Krama modificado, con tecnología mecánica en su cuerpo. Su brazo derecho es metálico, y con él sujeta a Red Skull, que logra zafarse disparándole en la pierna. Con rapidez, saca su puñal y se lo clava a Krama, pero no se da cuenta de que, a sus espaldas, hay decenas de otros como él. Uno por uno se abalanzan sobre Red Skull, quien lucha contra ellos, disparando y usando su daga sin detenerse. Red Skull, terminando con todos, expresa: «Mataré a todos los clones hasta encontrar al verdadero tú, Krama». Una voz, entonces, señala: «Tienes razón. No puedo superarte en combate, Red Skull. Pero soy más inteligente que tú». Y vemos a Krama, el real, quien añade que no ha construido todo eso sin un plan B, mientras sostiene un control remoto en su mano. Red Skull le pregunta si ese plan es la autodestrucción, y Krama responde que eso le aseguraría que su trabajo nunca cayera en manos de las fuerzas aliadas. Y agrega, observando los cuerpos de sus clones ya muertos: «Pero tú necesitas matarme. Y si me quito la vida, con mis propias manos, no obtendrás lo que buscas, ¿verdad?». Red Skull, confundido, intenta hablar, pero Krama lo interrumpe, ordenándole que retroceda o presionará el botón de autodestrucción. Red Skull suelta sus armas, mientras que Krama le dice: «He deducido que no tienes una razón propia para quererme muerto, Smith. Nuestra historia es rica, sin duda, pero nunca llena de malicia». Y añade, ante la mirada de Red Skull: «No recibes órdenes, lo que significa que has hecho algún tipo de trato, un acuerdo, con mi vida como apuesta. Entonces, ¿qué tal una contraoferta? Perdóname y, juntos, podremos usar mi investigación para crear un clon perfecto del Führer». Red Skull, con seguridad, le responde que no hay necesidad de clonar a ese fracasado, y Krama le contesta: «¿Hitler fracasó? Él creó a Red Skull». Red Skull, entonces, le dice que el Tercer Reich está cayendo ante los aliados y que es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a Berlín. Además, agrega: «Las banderas americanas y británicas ondearán sobre lo que debería haber sido un monumento al idealismo nazi, convertido en una vergüenza». Agachándose para recoger su daga, Red Skull reconoce que ha hecho un trato que hará más por la causa nazi de lo que hizo esta guerra. Y le dice a Krama que está seguro de que él haría cualquier cosa por preservar el legado de Hitler. Por preservarlo y mejorarlo. Confundido, Krama le pregunta a Red Skull si, en verdad, tiene la capacidad de hacer eso, y este le responde que sí. La vida de Krama salvará a la Alemania nazi, así que le pide que suelte el control remoto. Krama, ya resignado, exclama: «Mi investigación y la tecnología atlante heredada de mi familia durante generaciones no puede replicarse. Debe ser protegida». Red Skull le promete que se encargará de que así sea, y le clava el puñal en el pecho, mientras Krama se despide con un saludo al Führer: «Heil Hitler».
Ya fuera del lugar donde estaba, Red Skull camina bajo la nieve. Observa el lugar que acaba de dejar atrás y, deteniéndose, aprieta el botón del control remoto que le diera Krama. Todo vuela por los aires. Entonces, se sube a su vehículo y sale de allí. En el espejo retrovisor del vehículo aparece Mephisto y le dice a Red Skull: «Has mentido. Y luego dicen que el diablo engaña». Red Skull le contesta que ya tiene lo que quería, así que no debe perder el tiempo dándole sermones. Mephisto reconoce que el trato era un alma por un alma, el alma de Steve Rogers a cambio del alma de un señor de la oscuridad. Pero el diablo está en los detalles, ¿no es así? Y agrega: «Primero, Steve Rogers debe entregarme su alma». Nos movemos al presente, a un enorme depósito donde cientos de cajas se apilan en estanterías. Dos hombres que trabajan allí están buscando una caja en particular, la R-83. Comentan que debe tratarse de alguna reliquia de la Segunda Guerra Mundial. Alguien la compró en una subasta esta mañana y tienen que enviarla de inmediato. Por fin la encuentran. La caja tiene una etiqueta donde leemos: Krama Technologies. Ambos hombres la cargan, informando que la deben mandar a Nueva York, donde un tal Smith, y piensan que debe ser uno de los ricachones de Wall Street. La segunda historia continúa con Sister Sorrow, que nos cuenta: existe una historia que comienza como tantas otras. Había una vez. Existía una orden de portadores de magia, los Lords of Darkness, los señores de la oscuridad, que buscaban controlar el mundo por medios arcanos. Ellos realizaron una ceremonia con 5 dagas encantadas, pero fueron traicionados y asesinados. Las dagas se habían perdido con el tiempo, esparciéndose por todo el mundo. Algunas fueron apreciadas por su valor, mientras que otras se convirtieron en objetos de codicia. Sin importar dónde se hallaran ni quién las poseyera, su maestro le había ordenado encontrarlas todas. En una misión que se prolongó durante siglos, ella luchó contra soldados de todos los continentes para cumplir con ese mandato. Una de esas dagas es la que Red Skull tenía en su poder. Sister Sorrow recuerda que su camino estaba lleno de penurias y que permaneció oculta en las sombras, aprendiendo todo lo que podía. Durante todo ese tiempo, a lo largo de siglos, nunca imaginó que su trabajo serviría para atar al mundo a la voluntad de su maestro, Mephisto. Cuando reunió todas las dagas, Mephisto la felicitó. Sister Sorrow le preguntó cuál era el propósito de reunir aquellas piezas, dudando de que un ser como él tuviera apego por simples baratijas. Mephisto, sonriendo, le dijo: «No soy un ser humano, y estos objetos no son simples adornos». Y luego agregó: «Guo, el maestro de Kunlun, aún tenía un último secreto que revelar, algo que compartió después de recibir un poco de presión. Esas dagas eran inútiles, meros adornos, sin las almas de los señores de la oscuridad que las forjaron». Sister Sorrow comenta que él mismo había dicho que todos esos señores oscuros habían muerto, y Mephisto le reconoce que así fue, porque él mismo los mató. Y, en su entusiasmo, cometió el error de destruir también sus almas. Pero, añade: «Guo también me informó que las almas de sus descendientes serían suficientes para devolver el poder a las hojas una vez más. Así que tengo una nueva tarea para ti. Reúne las almas de aquellos que descienden de los señores de la oscuridad». Sister Sorrow, acatando la orden, le pregunta qué sucederá luego de eso, y Mephisto responde: «Entonces tendré todo lo que necesito para llevar mi dominio sobre el infierno a la tierra». Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Dormammu. La historia comienza en una mansión de Whitehaven, Inglaterra, en el año 1907. Una voz recuerda que, cuando era niño,
Solo una habitación en la casa le estaba prohibida y por lo tanto le resultaba irresistible. Se trataba del estudio de su padre, o Sanctum Sanctorum, como él lo llamaba. Luego supo que allí se guardaban artefactos provenientes de una tierra oculta, llamada Kamartash. Esos objetos pertenecían a su abuela tibetana, a quien su abuelo conoció durante una de sus aventuras. Pero esa noche llegaría a conocer todo lo que se escondía tras aquella puerta. El niño abrió la puerta de la habitación y encontró a su padre enfrentándose con magia a un assassin, armado con una daga, uno de los muchos que, a lo largo de los siglos, intentaron acabar con su linaje usando esa misma arma extraña. El padre le ordenó a su hijo que cerrara la puerta. Nunca le explicó por qué esos asesinos continuaban viniendo por ellos. Tal vez ni siquiera él mismo lo sabía. A la mañana siguiente, comenzó su entrenamiento en las artes místicas. Nos movemos a Londres en el año 1925. El niño, ahora un joven, se prepara para una reunión. A su lado, una muchacha le pide que le muestre la famosa daga. El muchacho responde que ésta desapareció cuando su padre murió, pero le pide que no se preocupe, pues está seguro de que volverá a verla pronto. La chica, Agnes, quiere saber si esa es la razón por la que él hace todo eso, y le pregunta si la muerte realmente vendrá por él. El joven responde que lo único que sabe es que es un hechicero muy malo, ya que uno verdadero no necesitaría acólitos ni acudiría a Dormammu en busca de protección. Luego abre un libro y una extraña energía verde comienza a salir de sus páginas. Agnes le pregunta si van a invocar eso. El muchacho responde que debería ser más respetuosa. Los antiguos sumerios lo llamaban Hanbi, el señor del mal. Pero Dormammu es un verdadero príncipe de la Outer Dark, la oscuridad exterior, y tiene a un cosmos entero bajo su mando. Para él, bien y mal carece de sentido, porque trasciende cualquier moralidad humana. Él simplemente es. Por lo que después de esa noche, ellos podrán ir a donde quieran y ser quienes quieran. Él no será un hechicero, pero sí sabe cómo hacer un trato. Agnes le recuerda que los están esperando, y la voz agrega: la pobre Agnes debería haber huido de mí en ese instante, pero necesitaba sacrificios para la invocación. Nos movemos a la entrada del edificio. Una figura, cubierta con una capa y una capucha, se acerca al portero y le dice que tiene asuntos que atender dentro del lugar. Él le explica que esa noche el lugar está cerrado por un evento privado y le ordena que regrese por donde vino antes de que llame a la policía. Entonces la figura descubre su rostro. Se trata de Sister Sorrow. Con un simple toque se deshace de él, mientras comenta que extrañaba hacer el trabajo ella misma. Mientras tanto, dentro del edificio, el joven hechicero está en pleno ritual. Dirigiéndose a sus seguidores, les dice: amados, iniciados de la Order of the Peacock Quill, la Orden de la Pluma del Pavo Real, es cierto que les he pedido mucho, pero esta noche esa fe será recompensada. Esta noche comienza la gran obra. Estamos a punto de emprender una tarea con importantes consecuencias. Sus acólitos, enardecidos, repiten: As above, so below. Tanto arriba como abajo. Frente a un espejo enorme, él les recuerda que están por ser testigos de la manifestación y sometimiento del mismísimo Faltin Dormammu y que deben recitar la invocación, juntos. Luego confiesa que, mientras ellos cantaban, en un lenguaje antiguo, él solo movía los labios, pues no se atrevía a emitir sonido alguno. Terminada la invocación, todos comienzan a descomponerse como cadáveres. Él había pasado 7 largos años reclutando a esos acólitos, tejiendo sus pobres almas en el tapiz de su plan, y ahora los veía morir. Y luego añade: el espejo silbaba detrás de mí como una caldera. Podía sentir su llegada, pero no me atreví a mirar. En cambio, mis ojos encontraron a Agnes, ardiendo con reproche e incomprensión. Agnes, convertida en casi un esqueleto, le suplica, y él, recién ahí, se dio cuenta de que la amaba. Sister Sorrow llega al salón, con la daga en la mano, mientras escucha una voz que pregunta quién se atreve a invocar a Dormammu. Pero llega demasiado tarde. El espejo se rompe en una explosión que la hace volar por los aires. Un rostro gigantesco, en llamas, sale del espejo.
Es Dormammu. El hechicero se arrodilla ante él y le responde: yo, Lord James Ravenglass de Cumberland, primer hermano de la Orden Hermética de la Pluma del Pavo Real, me atrevo. Y con las cadenas de Kraken, te ato 3 veces. Dormammu le responde: tu orden parece disminuida, Pavito Real. Les dijiste que el rito de invocación les arrebataría de sus manos la escasa vida que les quedaba. El hechicero no le hace caso y le revela su pedido. Desea estar protegido de todo daño. Y como lo había atado a este plano y a él, Dormammu no tenía elección. Sin embargo, su terrible sonrisa no había desaparecido cuando le respondió: muy bien, Pavito Real. Tenemos un trato. Los atentados contra su vida cesaron de inmediato, pero no estaba feliz. No podía borrar de su mente la sonrisa de Dormammu. La veía en todas partes y hubiera terminado en el manicomio o en la miseria, cuando un encuentro casual lo cambió todo. A él lo vemos sentado en una mesa de cabaret, cuando una joven se le acerca y le pide que le invite a un trago. Su nombre era Tilda, y ambos se fugaron en la primavera de 1926. Para el otoño de 1930, ya había aceptado un trabajo ejecutivo en una empresa. Tenía un hijo, Hugo, de 4 años. Reservó pasajes en el viaje inaugural del dirigible más grande del mundo. Mientras lo abordaban, su hijo temblaba de miedo porque creía que la nave era un monstruo hambriento. Su intuición no estaba errada. Partieron entre grandes aplausos, pero la alegría no duraría mucho. En medio de una tormenta, el dirigible prendió fuego y cayó sobrevolando el norte de Francia. Murieron 50 personas, entre ellas Tilda y Hugo. A él lo encontraron hurgando entre los restos, buscando el cuerpo carbonizado de su hijo. Había salido del accidente completamente ileso. Los médicos no podían comprenderlo. Su asombro pronto se convirtió en interés y lo llevaron a una institución especial para ser estudiado. Luego agrega: ustedes intentaron conmigo todos los métodos de ejecución que pudieron imaginar para matarme. He recibido disparos, puñaladas, me han ahogado, gaseado, incinerado y hecho volar más veces de las que puedo contar. Incluso una vez me sellaron dentro de un barril de ácido sulfúrico. Y sin embargo, aquí estoy, décadas después, con arrugas, pero sin cicatrices. Eso es todo lo que sé, doctora. El que habla es James, pero ahora ya es un hombre mayor. La doctora le responde: tu condición física no está en duda, James. Estoy aquí para determinar el impacto psicológico, si es que lo hay, de estos estudios en tu persona. James le revela que ve a Dormammu en todas partes, y a otros también, golems sin mente, quienes vienen a deleitarse con él, viendo cómo sufre por el deseo que se le cumplió. Porque Dormammu juró mantenerlo a salvo de todo daño, y cumplió su palabra. La mujer comenta que él no parece enojado por esto, y James responde: ¿por qué lo estaría, doctora? Yo mismo me lo busqué. La doctora, entonces, se revela como Agnes, y le agradece por decir eso. James, incrédulo, balbucea: ¿Agnes? No puedes estar aquí. Te vi. Ella le responde que ya habrá tiempo para eso. Le quita las esposas y le revela: Dormammu no te protegió, James. Te arrastró a su reino y te ha estado torturando desde entonces. James le pregunta si lo que vive no es real. Ella le responde que no y que puede llevarlo de vuelta a casa. Eso sí, hagas lo que hagas, no mires atrás, agrega. Luego la vemos tomar a James de la mano para escapar, pero los demás habitantes del lugar, los Mindless Ones, no se lo permitirán. Mientras escapan, son atacados por ellos, y James oye la voz de Dormammu que le dice: ¿por qué corres, Pavito Real? Cumplí con mi parte del trato. James se da cuenta de que los ha encontrado y comprende dónde ha estado todo ese tiempo, mientras Dormammu agrega: juré mantenerte a salvo. ¿Y dónde podrías estar más seguro que en la Dark Dimension, la dimensión oscura? Ahí vemos que ese lugar es solo una roca inmensa, flotando en medio de la nada.
Agnes lo saca de esa dimensión a través del espejo gigante y ambos aparecen en el lugar donde estaban la noche del ritual. Ellos se abrazan, rodeados por los cuerpos de los acólitos muertos. James exclama: «Oh, gracias, Agnes, gracias. Aún soy joven. Debo haber estado en esa pesadilla solo un instante». Pero se interrumpe cuando ve que el cuerpo de Agnes está allí, muerto como los demás. La chica que lo abraza no es Agnes, sino Sister Sorrow, quien, sin dudarlo, le clava la daga en el pecho, mientras le dice: «Mi nombre es Sister Sorrow, y he venido por tu alma». Luego, la voz de Dormammu se siente en el lugar, diciendo: «Me has arrebatado uno de mis juguetes, de mi propio reino, mujer. Dime, ¿por qué no debería sufrir en su lugar, Sister Sorrow?» Y ella responde: «Lord Dormammu, se me encomendó reclamar el alma de Ravenglass para mi maestro, Mephisto. ¿Te arriesgarías a una guerra abierta con el Prince of Lies, el príncipe de las mentiras, por un simple juguete?» Dormammu contesta que quizá no, pero... «Dormammu nunca olvida un insulto». Nos movemos a varios años en el futuro, al primer enfrentamiento entre Doctor Strange y Dormammu en la Dark Dimension. Strange reconoce que Dormammu es demasiado fuerte y que no puede atravesar sus defensas. Ahí también está Clea, quien ve llegar a los Mindless Ones, lo que significa que están perdidos. Dormammu detiene su ataque y le dice a Strange que se ocupará de él más tarde. Luego, girándose hacia los Mindless Ones, exclama: «¡Atrás, criaturas de la noche! ¡Atrás! Se los ordeno por los 7 anillos de Ragador». Strange utiliza su amuleto con Dormammu para que aumente su poder, y la estrategia funciona. La barrera creada por él no es atravesada. Pero Dormammu, en vez de agradecerle, lo insulta: «Te maldigo, mortal. Maldigo el hecho de haber necesitado tu ayuda. Maldigo el funesto destino que me ha puesto en deuda contigo». Strange le responde que solo le pedirá 2 cosas para que la deuda quede saldada. Una, que no le haga daño a Clea, y 2, que jamás intente invadir la Tierra. Dormammu responde: «Así será, pero nunca descansaré hasta haber vengado esta afrenta». Strange le propone a Clea llevarla con él, pero ella le contesta que no puede, que ese es su mundo, y luego le dice: «Vete, hombre misterioso, y pase lo que pase, recuerda que nunca te olvidaré». Como comentario, esa fue la vez en que ellos se conocieron. Un Dormammu furioso le dice a Clea: «Debería matarte por tu traición, mujer, pero estoy agotado por el enfrentamiento con el terrícola. ¡Fuera de mi vista!». Luego de que se va, exclama: «¡Maldita mujer! Debí haber acabado con ella cuando tuve la oportunidad». De pronto aparece Sister Sorrow, quien le pide a Dormammu un momento de su tiempo. Dormammu contesta: «Sister Sorrow, no tengo paciencia para tratar con el perro faldero de Mephisto». Ella le responde que cuide su lengua o se la cortará. Le explica que viene del futuro, que sabe por qué Mephisto buscó el alma de Ravenglass hace tantos años, y que tiene malas noticias sobre lo que vendrá. El príncipe de las mentiras planea darle poder al Soulforge. Dormammu exclama: «Ese necio todavía persigue a los descendientes de los Lords of Darkness, los señores de la oscuridad. ¿De verdad cree que eso funcionará? ¿Y realmente piensas que me importa?». Sister Sorrow responde que sí, porque a pesar del pacto que acaba de sellar con Strange, él codicia la Tierra, y esta será mucho más difícil de invadir si está bajo el dominio de Mephisto. Dormammu comenta que pensaba que ella era leal a Mephisto, pero Sister Sorrow lo desmiente. Ella le tiene una deuda, una que nunca podrá ser pagada. Sin embargo, afortunadamente, ha ideado una forma de liberarse. Dormammu contesta: «Y parece que para eso necesitas mi ayuda. El Soulforge es solo un pretexto». Sister Sorrow lo reta a que no la ayude y vea cómo Mephisto reclama el premio que él cree que le pertenece. Dormammu le da la razón y le pregunta: «¿En tu futuro, Mephisto ya obtuvo el Soulforge?». Ella le contesta que sí,
y que tiene los medios para darle poder. Dormammu comenta que es imposible que ellos dos solos puedan derrotarlo. Y con una sonrisa, Sister Zorro responde: ¿y quién dijo que somos solo nosotros dos? La historia comienza en el infierno, el hogar final de los condenados, de todos aquellos cuyos pecados fueron tan grandes que merecieron una eternidad de castigo. Y entre esos pecados está el del orgullo. Círculos infernales son recorridos por una figura que reconocemos, Sister Zorro. Ella nos recuerda que hay un lugar especial en el infierno para aquellos cuyo orgullo los llevó a creer que podían engañar al príncipe de la oscuridad, Mefisto. Y luego agrega: soy culpable de tal pecado, y, sin embargo, es mi padre quien arde en tormento infinito. Ahí vemos a un hombre atrapado en una condena eterna, frente a quien ella se arrodilla. Y nos sigue contando: durante incontables años he intentado liberarlo sin éxito, pero el infierno es la prisión de Mefisto, y no hay escapatoria. Así que lo único que me queda es la venganza. Ella ha esperado su momento, el instante perfecto para tener su revancha contra Mefisto, negándole aquello que codicia. Acercándose al alma condenada de su padre, Sister Zorro le dice: paciencia, padre. Una pequeña porción de retribución está finalmente al alcance. He hecho otro trato con un tipo diferente de demonio, un demonio conocido como Doctor Doom. Nos movemos al pasado, al encuentro entre Doctor Doom y Sister Zorro, en el que él le dice que ella sirve al rey de las mentiras, pero ella le aclara que no le sirve, sino que tienen un trato que le sirve a ella. Doom la toma del cuello y exclama: intentas engañar a Doom. En verdad, te incomoda este arreglo. Tu corazón no alberga nada más que veneno para el príncipe de la oscuridad. Pero, tal vez, podamos llegar a un acuerdo. Sister Zorro, ahogada y con un hilo de voz, responde que lo escucha. Doom continúa: Mefisto busca recargar la Soul Forge, ¿no es así? Pero carece de los medios para hacerlo en este momento. Sin embargo, una vez que lo logre, ella le dará dominio sobre todas las almas en el infierno y en la tierra. Y Doom no puede tolerar tal poder en manos de Mefisto. Sister Zorro le cuenta a su padre que llegó a un acuerdo con Doom y partió. Doom le dio acceso a su tecnología, una plataforma que le permitió moverse a través del tiempo. Y ahora, todo lo que debe hacer es esperar a que su amo la llame. De pronto, el rostro gigantesco de Mefisto aparece y llama a Sister Zorro, tal como ella lo esperaba. Frente a las dagas reunidas por Sister Zorro, Mefisto exclama: ¡excelente trabajo! ¡Lo has hecho bien! ¿Qué tan difícil fue obtenerlas? Ella responde que tuvo algunos desafíos, refiriéndose a Loki, pero pudo superarlos. En cualquier caso, ahora tiene las 5 dagas, cada una recargada con las almas de aquellos descendidos de los señores de la oscuridad. Y, curiosa, le pregunta a Mefisto: ¿por qué aún no la has usado para reactivar la Soul Forge, la forja de las almas? Él le contesta que hacer eso requiere un último paso, un ritual realizado sobre el altar de los señores de la oscuridad originales, y le propone que vayan juntos hacia allí. Atravesando un portal, ambos llegan al salón donde el ritual de las dagas fue realizado por los señores de la oscuridad originales. Mefisto, entonces, exclama: y aquí estamos, el antiguo santo de los señores de la oscuridad. Me aseguré de que no sufrieran alteraciones con los siglos. Los poderes místicos siguen siendo fuertes en este lugar. ¿Puedes sentirlo? Sister Zorro puede sentirlos y sabe que están siendo emanados desde la Soul Forge, que parece ansiar que termine el ritual que comenzó hace siglos. Frente a la Soul Forge, Mefisto comienza a lanzar su encantamiento. Era importante para Doom permitir que Mefisto iniciara el ritual, ya que hacerlo era parte del trato que sellaron. Pero ella ya no piensa seguir honrando tratos hechos con demonios y se lanza contra Mefisto, quien detiene su ataque con mucha facilidad, diciéndole: «Oh, Sorana, estoy decepcionado de ti. No es que pensara que nunca me traicionarías, por supuesto. Eso lo supuse desde el momento en que dejé perecer a tu padre. Siempre fue cuestión de tiempo que intentaras una torpe venganza». Mefisto le pregunta por qué lo intentó ahora, como si tuvieran valor para ella las almas de los mortales que someterá con las dagas. Sister Zorro solo le responde que lo hizo para privarlo de algo que él ansiaba. Mefisto contesta: «Déjame decirte que, si hablamos de venganzas,
La tuya ha sido patética. Y se da la vuelta para proseguir con su ritual. Pero algo pasa a sus espaldas. Él descubre otro torpe ataque de Sister Sorrow. Y la envuelve en llamas infernales, mientras le dice que está ocupado y que no lo interrumpa. El ritual prosigue frente a la Soulforge. Mephisto dice las últimas palabras y ya puede sentir el poder. Y le pregunta a Sister Sorrow si ella también puede sentirlo. Mientras tanto, en todo el planeta, cada alma humana dobla su voluntad ante el poder de Mephisto. Vemos a multitudes de personas en sus manos, en todos los rincones del mundo. Mephisto, lleno de satisfacción, exclama que se siente muy bien por ese poder. Y, junto a él, una débil Sister Sorrow le responde: las almas del infierno y de la tierra permanecen bajo tu control solo mientras la Soulforge exista. Mephisto le responde que eso no es falso, pero quiere saber a qué se refiere ella. Y Sister Sorrow, con decisión, le dice: voy a destruir la Soulforge. Mephisto la escucha y estalla en una carcajada. ¿Tú y qué ejército? Y Sister Sorrow responde: el ejército que he reunido. Doom. Bring on the bad guys. Trae a los chicos malos. En eso, junto a Doom aparecen Dormammu, Loki, Red Skull, Abomination y Green Goblin. Sister Sorrow señala que cada uno de ellos está conectado a las dagas que Mephisto codiciaba con tanto ahínco, y ninguno de ellos está dispuesto a ser esclavizado por él. Sister Sorrow, entonces, comienza a enumerarlos. Doctor Doom, tan poderoso que comanda una nación. El temible Dormammu, aún más poderoso que Doom, con dominio sobre una dimensión entera. Loki, un dios, literalmente hablando. Red Skull, la encarnación humana del mal. The Green Goblin, el retorcido y letal alter ego de Norman Osborn. Y The Abomination, tan fuerte como Hulk, pero con la mente maquiavélica de Emil Blonsky. Mephisto, extrañado, expresa que todo ello es bastante decepcionante, y que, además, llega demasiado tarde. La Soulforge está alimentada. Cada alma, en el infierno y en la tierra, está cayendo bajo su voluntad, y dándole poder, para luego atacar a Green Goblin, pero este esquiva su ataque. The Abomination lo toma por la espalda, señalando que le romperá el cuello, pero Dormammu le pide que no lo haga, ya que lo mejor es que un demonio se encargue de otro demonio. Sin preocuparse demasiado, Mephisto les recuerda a todos que algunas de las almas que ahora controla están allí, con ellos, y lo vemos apoderándose de la voluntad de Green Goblin, de Abomination y Loki, que comienzan a correr para enfrentarse a Dormammu y a Doom. Luego todos se sumen al caos. Los Bad Boys se enfrentan entre sí. Abomination se lanza contra Doom, pero este lo detiene con facilidad. Loki se enfrenta a Dormammu, pero este lo hace estrellarse contra Green Goblin, llamándolo patético. Por su parte, Sister Sorrow se percata de algo. Red Skull aprovechó la oportunidad para huir, y lo está haciendo con la Soulforge. Ella se había anticipado a eso, aunque esperaba que el traidor fuera Loki. Así que, topándose con Red Skull, le dice: «Esto no fue nuestro acuerdo, Mr. Skull». Y él le contesta: «Mujer estúpida, este siempre fue mi acuerdo. Desde el momento en que me hablaste de la Soulforge, supe que debía ganarla para el Führer». Sister Sorrow le ordena que entregue la Soulforge o la destruirá, pero Red Skull le dice que ella está delirando, confiada por haber reunido a los Bad Guys. Pero él tiene un propósito más grande, ya que él es la personificación de la nación más grande que la historia jamás haya conocido. Sister Sorrow, no soportando más el discurso de Red Skull, lanza un rayo de energía sobre la Soulforge y la destruye, ante la mirada dolida y confundida de Red Skull. Así que ahora, dirigiéndose a los demás, les ordena que se detengan. La Soulforge ha sido destruida y no hay razón para seguir luchando. Loki, sin embargo, le dice que eso es verdad solo en caso de que ellos no decidan unirse y matarla. Pero Sister Sorrow, confiada, le responde: «Puedes intentarlo, pero no saldrás bien de ello». Doom, entonces, lanza un conjuro y envía a los villanos de vuelta a sus respectivos tiempos. Luego, le dice a Sister Sorrow: «Ahora, ¿dónde nos quedamos? Oh, sí, ahora lo recuerdo. Estabas a merced de Doom».
y la toma por el cuello nuevamente. Doom agrega: hicimos un trato. Doom perdonaría tu vida a cambio de tu ayuda para obtener la Soulforge. Y lo rompiste, necia. Sin embargo, lo hiciste para frustrar los planes de Mephisto. Y esto divierte a Doom, así como la idea de que haya una nueva pieza en el tablero capaz de mantener a Mephisto bajo control. Entonces, soltando a Sister Sorrow, también desaparece de allí. Mephisto le pregunta a ella qué quiso decir Doom con eso, y Sister Sorrow le responde: aparentemente, Doom ha comprendido lo que hice y lo encuentra intrigante. Mephisto, llenándose de furia, le pregunta qué es lo que ella ha hecho. Y ella responde que engañó al propio príncipe de las mentiras, ya que la Soulforge no fue destruida, sino que realizó un simple hechizo de teletransportación. Y ahora ella la maneja, con control sobre cada alma en la tierra. Ahí vemos a Sister Sorrow elevándose, poderosa, y exclamar ante Mephisto: puedes intentar arrebatármela, pero hay más de 8.000 millones de almas en la tierra, y todas están ahora bajo mi mando. Por fortuna para ti, y supongo para el mundo, no tengo interés en el poder, ni apetito por el control de otros. Mephisto, entonces, le pregunta para qué la quiere, y ella le contesta: para ser finalmente libre de ti, y ser dejada en paz. O usaré el poder bajo mi control para extinguir los mismos fuegos del infierno, y todo lo que quedará para que gobiernes serán cenizas. Después de un breve silencio, Mephisto reconoce su derrota y destruye el papel en el que consta la deuda de Sister Sorrow con él, y le informa que ésta queda borrada. Finalmente, Sister Sorrow nos cuenta que, cuando le dijo a Mephisto que lo único que quería era ser libre de él, dijo la verdad, pero hasta cierto punto, ya que si bien no tiene interés en controlar cada alma en la tierra, hay un alma en el infierno que sí le interesa mucho. Y ahí la vemos, abrazada a su padre, y con el rostro lleno de emoción. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.